Ok, vamos a ver el tema de clasificación de los bioreactores. Ya vimos qué es un bioreactor, que el concepto de bioreactor es algo muy general, que muchas cosas pueden ser bioreactores. Prácticamente el recipiente que nosotros elijamos para realizar un proceso biológico se puede considerar un bioreactor. Puede ser desde una bolsita, puede ser una cajita, puede ser un tubo, puede tener muchas formas. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema es clasificar los principales tipos de bioreactores. No, esta lista no incluye a todos, pero sí a los principales, los que generalmente se estudian en este tipo de cursos, ¿no? Tenemos que los bioreactores pueden ser de cuatro tipos principales y estos son solamente algunos de los bioreactores. Hay algunos que no están incluidos aquí, como por ejemplo las bolsitas o por ejemplo las cajitas Petri, pues estos no están incluidos entre los principales tipos de bioreactores. Tenemos los bioreactores de tanque agitado, que son como los más conocidos, los más utilizados, los más estándar, los más desarrollados también. Nosotros podemos comprar un bioreactor de tanque agitado de muchas marcas, de muchas características, de muchos volúmenes. No tenemos que, si nosotros lo queremos usar a nivel laboratorio, pues no lo tenemos que construir con nuestras propias manos, lo podemos comprar ya. Hay muchos equipos de línea que se pueden obtener con los proveedores que venden este tipo de equipos. El bioreactor de tanque agitado se puede operar de dos maneras, como un bioreactor intermitente, un bioreactor en lote, o un bioreactor de continuo, ¿no? Entonces aquí viene fermentador continuo de tanque agitado, pero también se puede conocer como reactor continuo de tanque agitado o bioreactor continuo de tanque agitado. El mismo instrumento que es el que hemos estado viendo principalmente hasta ahorita, este aparato que es un tanque de vidrio o de acero con un motor y un agitador. Este es el reactor de tanque agitado y puede operar de dos maneras, de manera intermitente o de manera continua. Tenemos las columnas de burbujeo, que son unos dispositivos más sencillos. Estos no tienen una agitación mecánica, sino que la agitación es neumática. A través de la aireación es que se mantiene homogéneo este reactor. Tenemos los reactores tipo Airlift, que son parecidos a las columnas de burbujeo, pero estos reactores son dos tubos concéntricos. Y esa forma de los tubos concéntricos lo que hace es generar unos patrones de mezclado diferentes. En el caso de las columnas de burbujeo, el patrón de mezclado es así: el aire entra por abajo, sale por arriba y eso lo mantiene a las células en suspensión. En el caso de los reactores Airlift, lo que se hace es esas burbujas se recirculan, entonces están girando y provocan otro tipo de transferencia de masa, otros patrones de mezclado, por ejemplo. Y finalmente los reactores de lecho. Los reactores de lecho se refiere a aquellos que tienen una matriz sólida en su interior. Esa matriz sólida puede estar fija o puede estar, o se puede desplazar. Entonces, dependiendo de cómo se comporte la materia sólida que está dentro del reactor, podemos distinguir al menos tres tipos de reactores de lecho. Reactor de lecho empacado o empaquetado, que se refiere a cuando el material sólido está fijo en el reactor. Es el caso, por ejemplo, de muchos dispositivos o de muchos procesos conocidos como fermentación en estado sólido. También es el caso de muchos procesos, por ejemplo, en donde se utiliza una enzima inmovilizada para realizar una reacción en modo continuo. Tenemos los reactores de lecho empaquetado con lluvia en spray, como los que se utilizan para elaborar el vinagre. Y finalmente tenemos los reactores de lecho fluidizado. Los reactores de lecho fluidizado son aquellos en donde el material sólido se desplaza dentro del reactor, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero tiene un desplazamiento con respecto al espacio.
Entonces tenemos estos 4 tipos principales de bioreactores, y vamos a describir cada uno de ellos. El primero, el más conocido, el más utilizado, el que podemos encontrar en muchos laboratorios, muchos laboratorios de fermentaciones o de biotecnología se pueden encontrar este tipo de bioreactores, son los bioreactores de tanque agitado. De hecho, cuando hablamos de un bioreactor, pues lo primero que se nos viene a la mente es un reactor de este tipo, aunque ya vimos que hay otros tipos de bioreactores, y pues tiene la estructura que ya habíamos visto, ¿no? Es un tanque cilíndrico que generalmente cuando el volumen es pequeño, el tanque eh, es de vidrio. Cuando el reactor es un poquito más grande, por ejemplo, de 20 litros, de 50 litros, suele combinar unas partes metálicas, otras de vidrio, y cuando el reactor es muy grande, estamos hablando ya de metros cúbicos, estos tanques son completamente de acero inoxidable para que soporten la presión hidrostática, para que soporten el esfuerzo de corte, para que soporten los factores ambientales. Cuando nosotros tenemos un reactor a nivel laboratorio, pues lo tenemos en un entorno muy controlado, ¿no? Generalmente en un laboratorio en donde hay aire acondicionado, no está expuesto a la intemperie, no le da el sol, está todo muy, muy, muy bien cuidado. Pero cuando son reactores muy grandes, de varios metros cúbicos, estos reactores muchas veces están a la intemperie, están expuestos así a la luz, a la lluvia, etcétera. Este, entonces tienen que ser de materiales que sean resistentes a la corrosión, que sean resistentes a la lluvia, etcétera. Entonces, en sí la estructura es un tanque de diferentes materiales cilíndrico que tiene generalmente una relación altura-diámetro que va desde 2:1, es decir, el doble de alto que el doble de ancho. Ese es un reactor chaparrito, por así decirlo, hasta un máximo de 6:1, 6 veces más largo que ancho. Entonces puede ser un reactor o un cilindro muy chaparrito, un cilindro más o menos largo, pero tiene ciertas restricciones. Generalmente, la mayoría de los reactores tienen una relación altura-diámetro de 3:1 o de 4:1. Y este recipiente pues tiene un volumen total y un volumen de trabajo. El volumen total pues es el líquido que cabría, ¿no? Si llenáramos hasta tope el reactor, pero en la práctica generalmente se llenan hasta 2/3 partes o 3/4 partes de su volumen. Siempre se deja aquí un espacio vacío que tiene aire o la mezcla de gases de la fermentación para evitar algunos problemas. Entonces, aquí tienen unos mecanismos, tiene unos, no sé exactamente cómo se llame esto que está aquí, es como un valero, pero son especiales para este tipo de instalaciones. O sea, no le podemos poner aquí un valero de cualquier cosa, ¿no? De los que compramos en la ferretería. Es otro tipo de juntas, de otro tipo de dispositivos que se utilizan para mantener esto. Esto generalmente se debe mantener hermético, para que no entren, no salgan microorganismos que no queremos, para que se pueda esterilizar, por ejemplo. Entonces este dispositivo debe ser hermético, no debe de entrar ni salir nada más que por los puertos. Em, Generalmente estos recipientes tienen la forma de abajo, es curveada. Esta forma curva permite que no se acumulen o reduce la acumulación de bacterias, por ejemplo, u hongos en las esquinas. Entre más redondeado es mejor porque hay menos adherencia del microorganismo a las paredes, y también permite un mejor mezclado. Ok. Bueno, esta es la estructura general de un reactor de tanque agitado. Tiene un dispositivo de agitación, es un motor unido a una flecha, unido a unos impulsores. Estos impulsores pueden ser de diferentes tipos. Estos son los más comunes que se conocen
Esta me parece que es una turbina de Ruston, pero también hay otros que se llaman paletas planas. Creo que ahorita vamos a ver algunos de estos dispositivos. Más adelante hay un tema específico de agitación y mezclado, donde vamos a ver con más detalle cada una de estas partes. Está instrumentado generalmente una sonda de pH, una de temperatura, entradas y salidas de líquido, entradas y salidas de la camisa, tiene doble pared. Y pues bueno, esta es la estructura general. Cuando son pequeños, generalmente son de vidrio; cuando son grandes, generalmente son de acero. La agitación mecánica lo que busca en este caso es mantener homogénea la composición. Y esto es muy importante. De hecho, más adelante vamos a ver en el tema de los reactores ideales. Los reactores ideales es una idealización de este tipo de dispositivos. Nosotros, si nos metemos en los detalles de la dinámica de los fluidos aquí, vamos a ver que los reactores realmente no son tan homogéneos, que existen zonas de mayor concentración, zonas de menor concentración, zonas de mayor temperatura, de menor temperatura. Aquí vamos a ver unos patrones de flujo que va a haber mayor esfuerzo de corte en una parte que en otra. Si nos metemos en los detalles, nos vamos a dar cuenta que esto no es tan homogéneo como quisiéramos, pero sobre todo a gran escala. Un reactor en pequeña escala lo podemos mantener bastante bien, pero conforme vamos incrementando el volumen, empieza a haber zonas en donde se acumula calor, zonas en donde hay menor concentración o mayor concentración de oxígeno. Entonces empieza a haber gradientes, empieza a haber ahí desviaciones de lo que sería el comportamiento ideal de los reactores. Todo eso se estudia a través generalmente de métodos computacionales que nos permiten hacer cálculos muy complejos que sería muy difícil realizar con una lápiz y papel, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en los casos más sencillos, en donde vamos a considerar que todo es homogéneo, que la concentración es la misma en todo el volumen del reactor, que la transferencia de oxígeno es la misma, la concentración de oxígeno es la misma en todo el volumen, que no hay acumulación de calor, etcétera. A todas esas suposiciones que vamos a hacer de este reactor, lo vamos a conocer como el reactor ideal. Y es en lo que nos vamos a enfocar principalmente en esta materia. Además del dispositivo de agitación, normalmente tiene deflectores, también conocidos como baffles. Aquí no se alcanzan a ver en esta imagen, pero generalmente puede tener 2, 3 o 4. Son unas láminas delgadas que lo que hacen es interrumpir el flujo laminar, de manera que no se haga aquí un vórtice, que no se haga un cono, como cuando agitamos con un agitador magnético en el laboratorio, para que no se haga esa forma cónica aquí, que no favorece mucho ni la transferencia de masa ni la transferencia de calor. Lo que se hace es poner aquí unas laminitas en las orillas del tanque, que lo que hacen es cortar el flujo laminar y formar un flujo turbulento. Si nosotros queremos formar un flujo turbulento sin deflectores, necesitamos velocidades de agitación muy, muy, muy altas. Si le ponemos los deflectores, entonces se requiere menos energía para lograr un flujo turbulento. En estos casos, el flujo turbulento es lo que más conviene, ya que favorece la transferencia de masa, por ejemplo, para suministrar oxígeno o para mezclar bien el medio de cultivo, ¿no? Entonces, generalmente tienen deflectores. Puede tener un agitador en la parte superior para romper la espuma, y generalmente se deja un espacio vacío para evitar que se desborde el reactor. Aquí normalmente, por ejemplo, cuando tenemos un reactor en lote, pues el volumen está aparentemente constante. ¿Por qué aparentemente constante? Porque en ocasiones, por ejemplo, puede haber evaporación, puede haber un poco de evaporación de agua, entonces eso podría reducir el volumen del reactor,
pero también, por ejemplo, en ocasiones se tienen que agregar algunas cosas. Como les mencionaba en la clase anterior o la anterior de esta, en ocasiones se genera mucha espuma y es necesario agregar antiespumante, por ejemplo, para evitar que se desborde la espuma. Si no tiene un dispositivo que retire la espuma mecánicamente, entonces puede tener uno que añada antiespumante. Entonces, si nosotros le agregamos mucho antiespumante, pues va a incrementarse un poquito el volumen. Generalmente esto no pasa porque son preparaciones comerciales que vienen muy concentradas, entonces nada más le tenemos que poner un poquito. La otra razón por la cual puede aumentar el volumen es por la adición de álcali o de ácido para controlar el pH. Estos aparatos tienen un electrodo de pH que nos dice si está demasiado ácido, entonces se agrega base, si está demasiado básico, se agrega ácido. Esto permite controlar el pH a un nivel en el cual el microorganismo se pueda desarrollar de manera adecuada. Entonces muchos reactores en lote pues se pueden incrementar un poquito su volumen por la adición de ácidos y bases, pero nuevamente generalmente se utilizan soluciones muy concentradas y soluciones muy concentradas que normalmente no afectan de manera significativa el volumen. Otra razón en donde sí es muy importante el control del volumen es cuando el reactor se está operando en continuo. Cuando se está operando en continuo, tenemos una bomba que está suministrando medio de cultivo nuevo y tenemos otra bomba que está retirando el caldo de cultivo ya exhausto, ¿no? Ya después de la fermentación. Entonces, en esos casos, generalmente todo está controlado por computadoras, por sistemas electrónicos. Eh, Tiene que entrar tanto líquido como el que sale. Si sale demasiado líquido y entra muy poco, pues el reactor se va a vaciar. Si entra mucho y sale poco, pues el reactor se va a llenar. Entonces, esto no debe de pasar, pero a veces los dispositivos fallan. Puede fallar una bomba, puede fallar una válvula, puede fallar el controlador. Las bombas pueden estar bien, pero puede haber un error en la programación o lo que sea, que ocasione que este reactor o se vacíe o se llene. Si se vacía, pues va a ser malo porque pues no se va a perder la producción. Pero si se llena puede ser peor porque puede dañar al dispositivo. Entonces, ninguna de estas cosas debe de pasar, pero en parte el espacio vacío que se deja arriba del reactor, pues ayuda a que esto pase de manera menos frecuente, ¿no? Los reactores pueden fallar, todos los dispositivos electrónicos pueden fallar, pero utilizando este espacio de cabeza se le conoce, pues bueno, favorece o limita un poco que estos errores, que estos fallos lleguen a pasar. Las características que debe tener o para lo que sirve un reactor de este tipo, un reactor de tanque agitado, pues es para mantener el medio de cultivo en condiciones adecuadas para el crecimiento. Dentro de ellos, pues implica el mantener un medio de cultivo homogéneo, suministrar suficiente oxígeno, mantener el pH constante o en un rango en el cual el microorganismo se pueda desarrollar. Las funciones de la agitación y de la aireación, o sea, el bioreactor, una de las principales funciones que tiene es mantener el cultivo agitado y aireado. ¿Para qué nos sirve la agitación y la aireación? Pues para mantener las células en suspensión. Si nosotros tenemos las células en un dispositivo, si te aparece, lo pones en un dispositivo estático donde no hay mezcla ni aireación, lo que va a suceder es que las células se pueden sedimentar o se pueden flocular, de tal manera que el medio de cultivo queda estático, las células también,
pero las células van a empezar a consumir el sustrato que esté más cerca de las células, de sus membranas y paredes. Entonces, generalmente cuando se hace un cultivo de este tipo estático, lo que sucede es que se forman gradientes de concentración. El microorganismo va a consumir solamente el sustrato que está inmediatamente al lado de las células. El sustrato que está lejos, pues no lo va a poder consumir, y el sustrato no se va a mantener homogéneo, ya que los fenómenos de difusión son muy lentos. Entonces, el hecho de cuando se tiene un dispositivo estático, pues generalmente no son tan eficientes porque no están en contacto las células con el medio de cultivo. Esto es en cuanto a los nutrientes, por ejemplo, los azúcares, los aminoácidos, etcétera, pero la situación es más complicada todavía con el oxígeno, ya que el oxígeno es muy poco soluble. Pues si nosotros tenemos un cultivo estático para un cultivo aerobio estático, pues los microorganismos generalmente solo se pueden desarrollar en la superficie y no en todo el volumen del reactor. Si estas células, por ejemplo, son muy densas y en lugar de flocular, en lugar de flotar, sedimentan, entonces es muy probable que el oxígeno no llegue a estar disponible en el fondo del reactor. Entonces, para lograr que estas células se mantengan en suspensión, en contacto con el medio de cultivo y en contacto con el aire, pues se necesitan instrumentos de agitación y aeración. La agitación y la aeración, a través de la aeración se suministra oxígeno nuevo para reemplazar el CO2, por ejemplo, que se va acumulando en el medio de cultivo por el metabolismo microbiano. Estamos hablando de procesos aerobios y entonces la aireación permite reemplazar esa restaurar el oxígeno que está consumiendo el microorganismo y lo hace pues a través de las burbujitas, ¿no? Las burbujitas hacen un intercambio de materia, hay transferencia de oxígeno desde las burbujas hacia el líquido, se solubiliza el oxígeno. Esas burbujas, entre más pequeñitas, generalmente es mejor porque tienen mayor superficie de contacto. Entonces, una de las funciones de la agitación es romper estas burbujas grandes, hacer burbujas pequeñas y hacer que la transferencia de masa sea más efectiva. Hay un valor que es el coeficiente global de transferencia de oxígeno, el KLA, que es muy importante, es una de las características más importantes de los reactores. Es la capacidad que tienen para transferir oxígeno en unas condiciones determinadas, y esto depende en gran medida de la agitación y de la aireación. Este es uno de los principales criterios del escalamiento, el mantener los valores de KLA constantes. Mejoran la distribución de las burbujas de aire en el seno del líquido. Si nosotros nada más metemos imagínense que aquí metemos una burbujita, un tubo en donde sale unas burbujas de oxígeno, y aquí le estamos metiendo aire. Entonces nada más se va a formar una columna de burbujitas, las cuales van a oxigenar solamente lo que está en esta corriente. Estos agitadores, estos impulsores, una de las cosas que hacen es romper las burbujas, hacerlas más pequeñas, pero también distribuirlas en todo el reactor. Entonces, esto es parte de las funciones de la agitación. Aumentan el tiempo de retención de las burbujas de aire. Si no tuviéramos la agitación, estas burbujas entrarían y saldrían en una línea recta, cumpliendo su recorrido en el menor tiempo posible. En cambio, como cuando pasan por estas paletas, estas burbujas empiezan a girar, y entonces al aumentar la longitud del recorrido, pues también aumentan el tiempo de residencia. Tiempo de residencia es el tiempo que tarda la burbujita entre entrar y salir del líquido. Y pues la agitación lo que hace, otra de las funciones de la agitación, es incrementar el tiempo de residencia de estas burbujas.
impedir la formación de agregados celulares. Si nosotros dejamos un reactor estático, lo que vamos a ver es lo que les comentaba. Puede ser que algunos microorganismos floten y van a estar aquí en la superficie nada más. Otros microorganismos puede ser que sedimenten y van a estar acá en el fondo. Otros microorganismos puede ser que se adhieran a las superficies, principalmente aquí a estas partes que no son tan lisas. Entonces, si nosotros utilizamos un reactor sin agitación, normalmente lo que va a pasar es que las células se van a agrupar y esas células agrupadas generalmente no son tan eficientes como las células individuales. Eliminar gradientes de concentración de nutrientes, los mantiene bien mezclados y homogéneos. Se evita que células creen áreas estancadas con bajos niveles de oxígeno y nutrientes, que esto sería lo que pasaría en un reactor estático. Mejoran la transmisión de calor, por lo cual permiten una temperatura constante. Por ejemplo, si aquí utilizamos la doble pared para enfriar o para calentar el medio de cultivo, si le estamos pasando, por ejemplo, agua caliente, lo que vamos a ver es una transferencia de calor por conducción y la transferencia de calor por conducción pues es relativamente lenta. Entonces aquí lo que vamos a observar, si le pasamos agua caliente a un tanque estático, pues se va a empezar a calentar primero en la pared y el centro a lo mejor va a estar frío. Si es al revés, lo que queremos es enfriar el medio de cultivo, le estamos pasando agua fría por la doble pared, se va a enfriar primero lo que está pegado a la pared y el centro probablemente va a acumular calor. Entonces, la agitación también, una de las funciones de la agitación es homogenizar el medio de cultivo, entre otras cosas, para mantener la temperatura constante. Existen diferentes dispositivos para la agitación, esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, pero vale la pena mencionarlo ahorita. Dentro de los reactores de tanque agitado, los dispositivos más utilizados, estos se llaman propelas o impulsores. El más conocido, el más utilizado son los que se conocen como eh, turbina de Ruston, porque Ruston fue el que los diseñó. Esta persona de apellido Ruston se le debe gran parte de lo que sabemos de los reactores agitados, de sus fenómenos de transferencia de masa, de la transferencia de momentum. Él estudió los fenómenos de transporte de los reactores de tanque agitado y en su época, estamos hablando me parece de los 50 que se desarrollaron estos dispositivos, él junto con su grupo de investigación diseñaron la forma tradicional de los reactores de tanque agitado. Ellos definieron en una serie de experimentos que hicieron ya hace mucho tiempo, cuáles eran las dimensiones más apropiadas que favorecían la transferencia de masa, la transferencia de calor, que reducían el esfuerzo de corte, que reducían el gasto energético. Entonces ellos diseñaron en su época lo que eran los reactores de tanque agitado más eficientes que había. Muchos fabricantes siguen utilizando esos diseños que se le conocen como la geometría estándar, y él establece la relación que debe haber, por ejemplo, entre el diámetro de este disco y la longitud de esta paleta y lo ancho de esta paleta y el ángulo y el diámetro del tanque y la altura del tanque y la altura de los deflectores, todas esas relaciones, el número de impulsores, todos esos aspectos lo estudiaron de manera empírica y llegaron a unas correlaciones que vamos a ver más adelante cuando hablemos de fenómenos de transporte, que permiten calcular algunas cuestiones importantes para los bioreactores de este tipo. Tenemos también los impulsores de hélice que se utilizan cuando queremos un flujo ascendente. Tenemos los impulsores de ancla y reja y canalete, que se utilizan cuando tenemos un material viscoso, un medio viscoso, o queremos evitar un poquito el esfuerzo de corte. Y tenemos unos agitadores
de tornillo helicoidal que se utilizan cuando el medio es realmente semisólido. Entonces son los tipos de impulsores, dependen de varias cosas, por ejemplo la viscosidad del líquido. ¿Cuál vamos a elegir? Esto depende de la viscosidad del líquido y depende también del microorganismo que vamos a utilizar, porque algunos son más sensibles al esfuerzo de corte, otros no tanto. En cuanto a los reactores, este tipo de reactores tienen algunas ventajas, como son el bajo costo de capital, o sea, son relativamente baratos, son versátiles, podemos utilizar para un cultivo continuo, en lote alimentado. Se utilizan en prácticamente todos los procesos aerobios, por ejemplo, para producción de levadura, para producción de antibióticos, para producción de aminoácidos, se utilizan este tipo de reactores. Se pueden operar en continuo o en discontinuo. Se puede utilizar en serie, ya sea para realizar diferentes reacciones, para realizar diferentes fermentaciones o para una misma, o sea, se puede incrementar la capacidad de un reactor en continuo. O sea, en lugar de comprar dos reactores grandes, un reactor grande, perdón, podemos comprar dos reactores de la mitad del volumen y operarlas así en serie para incrementar su volumen. Es decir, son como quien dice modulares. Podemos incrementar la capacidad pues comprando más reactores o instalando más reactores y utilizándolos en serie. O podemos hacer adiciones de sustrato, por ejemplo. Son muy versátiles, ¿no? Estos reactores son los más utilizados porque son los más versátiles. Tienen algunas complicaciones, por ejemplo, para células que son muy sensibles al esfuerzo de corte, y en esos casos se utiliza alguna de las otras configuraciones, alguno de los otros reactores que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Que se le puede poner las mismas condiciones en cada uno de los reactores o se pueden variar en cada etapa, ¿no? Puede ser la misma reacción, pueden ser reacciones secuenciales. Es bastante versátil el uso de estos tipos de reactores. Tenemos también el reactor de columna de burbujeo. El reactor de columna de burbujeo es como un reactor de tanque agitado, solamente que no tiene la agitación, ¿no? Solamente tiene la aireación, pero no tiene la agitación. Son reactores sin agitación mecánica, no tienen motor, no tienen la flecha, no tienen los impulsores. Todo, la aireación, el mezclado y la transferencia de calor se proporciona a través de una corriente gaseosa que viene acá en la parte inferior. Estos reactores pues son más sencillos, es solamente un tubo, prácticamente solo un tubo, con aireación. Son cilíndricos generalmente, suelen ser más largos y menos anchos que los reactores de tanque agitado. La relación altura-diámetro es de 6 a 1, desde 6 a 1 hasta 10 a 1, es decir, pueden ser 10 veces más alto que el diámetro. Si mide 1 metro de diámetro, puede medir hasta 1 metro de altura. Son, digamos, de forma tubular. Y esto es así porque para que las burbujas, ya que aquí no hay un dispositivo de mezclado, entonces es importante que las burbujas, pues para que sea efectiva la transferencia de masa, que permanezcan el mayor tiempo posible. Entonces es por eso que la forma es más bien alargada. El gas se inyecta por abajo, generalmente se le inyecta aire, pero se le puede inyectar oxígeno o aire enriquecido en oxígeno, o se le puede inyectar CO2 o cualquier otro gas que nosotros queramos, nitrógeno para mantenerlo anaerobio, por ejemplo, o se puede hacer una recirculación de este aire. Puede ser que, por ejemplo, si nosotros queremos un reactor anaerobio, lo que podemos hacer es recircular este aire conforme se va haciendo. Por ejemplo, en el caso de la levadura, va produciendo CO2, recircular este CO2, recircularlo, hasta que se vuelve un sistema anaerobio. Eso se puede hacer. Las burbujas ascienden a través del líquido y son dispersadas por deflectores horizontales
perforados que están colocados a lo largo de la columna a intervalos, bueno, aquí puede tener unos deflectores. No tiene caso que sean verticales, tendrían que ser como unas paredes horizontales para ir desviando las burbujitas, o puede estar sin deflectores. Yo los que he visto son así, sin deflectores. Y la temperatura se mantiene constante puede ser una doble pared o puede ser un serpentín interno o externo. Aquí la transferencia de masa y la transferencia de calor no son tan efectivos como en el caso del reactor de tanque agitado. Ok, normalmente en los procesos aerobios se le proporciona oxígeno, se le hace pasar aire para que suministre el oxígeno. En los anaerobios, su propio gas se puede utilizar como método para dispersar. Este es el caso de la elaboración de la cerveza. La cerveza, al menos a nivel así mediano o pequeño, se suele hacer en este tipo de reactores. Parece como un tanque de barbacoa, ¿no? Es un cilindro con forma cónica abajo. Y lo que sucede aquí es la levadura tiende a sedimentar en este cono, pero la levadura, mientras está creciendo, está produciendo CO2, entonces forma unas burbujas. Entonces la levadura que se está acumulando aquí en el fondo genera burbujas de CO2, lo cual mezcla de alguna manera el medio de cultivo y mantiene en suspensión algunas de las células. Sí se van acumulando células en el fondo, pero también va a haber células en el volumen del reactor. Estos reactores sencillitos son los que se utilizan para producir cerveza. Probablemente los habrán visto si han ido a alguna de estas cervecerías artesanales en donde tienen este tipo de reactores a la vista. Y pues bueno, hay otros a nivel industrial. No estoy seguro de que los reactores tengan esta forma y que no tengan otro tipo de agitación. En este caso, por ejemplo, estos reactores medianos, estos así a simple vista parecen probablemente de 1 metro cúbico. No tienen un sistema de aireación, porque si nosotros le metemos aire a la cerveza, se va a dañar el cultivo o se va a desviar y ya no va a producir alcohol, que obviamente no es lo que queremos, sino que se vale del propio CO2 que producen las levaduras para mantener en suspensión el cultivo. No están agitados, no están mezclados, no están aireados, son dispositivos bastante sencillos. Y esto por la forma en la que se están moviendo, la forma en la que se mantienen en suspensión las células, pues se puede considerar una columna de burbujeo. Ventajas del reactor de columna de burbujeo: es una estructura sencilla, mucho más sencilla que la del reactor de tanque agitado, por lo tanto es de bajo costo, es básicamente un tubo. Como no tienen un agitador, se reduce el riesgo de contaminación. Imagínense aquí un reactor de tanque agitado, normalmente aquí tiene un motor arriba, tiene engranes, tiene pues algún dispositivo de rodamiento, tiene una varilla, todas esas partes pueden, por ejemplo, generar una contaminación, ¿no? Las grasas que se utilizan como lubricantes pueden terminar en el reactor causando que se contamine. Además, es más difícil esterilizar estas partes móviles y mantenerlo hermético, sobre todo. En un reactor de columna de burbujeo no hay partes móviles, por lo tanto, todo es más sencillo de limpiar, más sencillo de esterilizar. Tiene un bajo esfuerzo de corte. Las células, cuando son, imagínense el reactor de tanque agitado, pues lo que hace es girar una cuchilla, una propela dentro del medio de cultivo, es como una licuadora. Puede romper células, lo cual no es bueno para la fermentación. Si se están utilizando células animales, por ejemplo, pues este tipo de agitación puede ser muy severo. Entonces, un reactor de este tipo de columna de burbujeo lo que hace es reducir ese daño celular.
y es adecuado para transferencia de materia y calor siempre y cuando no se produzca mucho calor, ¿verdad? Si hay mucho calor que disipar, este reactor no es bueno. Existe una variante de este tipo de reactores, se llama reactores, me parece que el término en español sí casi no se utiliza, pero se llaman reactores de tiro de aire. En inglés, más conocidos por su nombre en inglés, reactor tipo Ehrlich. Es un reactor muy parecido a la columna de burbujeo. Al igual que la columna de burbujeo, no tiene una agitación mecánica. Dice, consiste en dos cilindros concéntricos. Existen algunas variantes, ¿no? Generalmente son cilíndricos, pero también los hay de algunas sección cuadrangular, por ejemplo, o rectangular, pero generalmente es así, un tubo, dos tubos concéntricos. El tubo, bueno, el aire entra por la parte de abajo, abajo del tubo interior. Hay un tubo interior, un tubo exterior. El aire entra por esta parte de en medio y circula ascendentemente, ¿no? Entonces aquí entra aire, suben las burbujas y cuando llegan a la parte de arriba, pues la forma, la configuración de las paredes hace que estas burbujas se recirculen. Esto hace una agitación más eficiente que la de la columna de burbujeo. Dice por aquí, el gas es inyectado a través de un tubo concéntrico y circula en forma ascendente por la columna interior. El movimiento de gas produce un movimiento ascendente del líquido. El gas sale por la parte superior, dejando el líquido más pesado, libre de burbujas, que recircula en forma ascendente por el espacio exterior, ¿no? Entonces eso está pasando, es como si estuviera recirculando el líquido. Las burbujas se van para arriba, pero el líquido está girando, se forma como un remolino aquí, que lo que hace es mejorar mejorar la transferencia de masa, pero también en cuanto a la transferencia de oxígeno al líquido, pero también mejorar, es más homogéneo, ¿no? Que el caso de la columna de burbujeo. Aquí se van a poder encontrar dos zonas, la zona ascendente y la zona descendente. La zona ascendente se refiere al interior del tubo, el tubo interior, y la parte descendente pues es la zona entre el tubo interior y el tubo exterior. Hay una separación física a través de este tubo. Aquí aparece como si el tubo estuviera flotando. No puede estar así, ¿no? Tiene que estar unido a las paredes, de alguna manera, con un soporte metálico o con, generalmente estos reactores son de materiales transparentes, por ejemplo, vidrio o plástico, plexiglas, por ejemplo, que permiten ver el movimiento. Y pues bueno, este tubo no puede estar flotando, sino que está fijo en algún lugar. Pero básicamente la idea es que los puntos de anclaje sean muy pequeñitos, que básicamente esto se comporte como dos tubos concéntricos, como si este tubo interior estuviera flotando. Hay dos diferentes densidades, ¿no? La densidad de este fluido que va por dentro, pues es menor que la que va por fuera, y esto es lo que genera esta convección forzada. El movimiento del líquido, pues se da por diferencia de densidad. Sí, la fuerza que genera este movimiento circular puede estar relacionada con la densidad de los fluidos. Cuando tiene mucho aire, cuando tiene una corriente gaseosa fuerte, pues entonces es menor la densidad. Ya una vez que las burbujas abandonan el reactor, pues el fluido con mayor densidad desciende por la parte externa. Este tipo de reactores pues se pueden utilizar básicamente o se utilizan en los mismos casos que se utiliza en la columna de burbujeo, nada más que este tipo de reactores, el reactor tipo Ehrlich, pues son más eficientes, ¿no? En el mezclado, en la transferencia, en la transferencia de masa, pero también en la transferencia de calor debido a estas corrientes que se generan. En fermentaciones industriales o en cultivos industriales con células animales o células vegetales que son susceptibles a sufrir daños por la fuerza de cizalla,
se utilizan este tipo de fermentadores agitados por aire que presentan un menor efecto de cizalla, ¿no? Básicamente, el cultivo de células animales y el cultivo de células vegetales, también el cultivo de microalgas, que son células que por su tamaño, por su estructura, son más susceptibles al esfuerzo de corte, pues se pueden cultivar tanto en columna de burbujeo como en un reactor tipo Airlift. ¿Cuál es la ventaja? Pues es una estructura sencilla, más sencilla que un reactor de tanque agitado. La agitación se da por inyección de aire. Si recuerdan, en el reactor de tanque agitado hay inyección de aire, pero también hay una agitación mecánica. Existe una separación física de las corrientes ascendentes y descendentes y tiene bajo esfuerzo de corte. Entonces, básicamente, las ventajas son las mismas o muy parecidas a las de columna de burbujeo. La estructura es un poquito más compleja que la de la columna de burbujeo. Por lo tanto, pues tiene sus ventajas y desventajas con respecto a la columna de burbujeo. La ventaja sería que es más eficiente en términos de transferencia de masa y de calor, pero la desventaja sería que es más difícil de construir, es más caro, digamos que más difícil de mantener también, porque toda esta parte de la limpieza, por ejemplo, cuando son reactores de vidrio, pues existe el riesgo de que se rompa durante la manipulación, durante la limpieza sobre todo. Entonces, este tipo de reactores generalmente solo se utilizan cuando está bien justificado, ¿no? Cuando son organismos, son células que son muy susceptibles al corte y que van o que otro tipo de reactor puede generar problemas, ¿no? Como el reactor de tanque agitado. Generalmente se utiliza para aplicaciones que son relativamente, que producen, en las cuales se obtienen productos de alto valor que justifican el hecho de utilizar un reactor pues diferente. ¿Cuál es una de las ventajas a pequeña escala? Puede ser que incluso puede llegar a ser más barato un reactor de este tipo que un reactor de convencional de tanque agitado, pero una de las desventajas, sobre todo a gran escala, puede ser que el generar estas corrientes de gas en un reactor ya de escala industrial puede ser muy costoso en términos energéticos. El mover un reactor o el agitar un reactor con aire a una pequeña escala de un litro, de 10 litros, puede ser algo muy sencillo y algo relativamente muy barato. Pero cuando estás hablando de reactores muy grandes, de varios metros cúbicos, el agitar todo el reactor con una corriente de aire puede ser muy costoso en términos energéticos. Se requieren de compresores muy potentes para poder vencer la fuerza hidrostática y para poder generar estos patrones de agitación que se requieren para mantener el líquido en movimiento. Entonces, pues bueno, tiene ahí algunas ventajas, algunas desventajas. Existen otro tipo de reactores, los reactores de lecho. Estos se utilizan cuando el biocatalizador está unido a un soporte a través del cual pasa el sustrato. Pueden ser células o pueden ser enzimas, pueden estar unidas a un soporte inerte o pueden estar unidas a un soporte natural, incluso pueden ser células aglomeradas, ¿cómo se dice? Pues sí, aglomeraciones de células, biopelículas, por ejemplo. Cuando el biocatalizador está en forma de un sólido que ya no podemos dispersar finamente en el medio de cultivo, en el medio de reacción, pues en estos casos, no se puede utilizar un reactor convencional de tanque agitado o de columna de burbujeo o de tipo Airlift. Entonces, aquí la opción más sencilla sería un reactor de lecho. Un reactor de lecho, dice, aquí la masa microbiana puede estar formando una película microbiana adherida a soportes inertes y que cubre la superficie. Algunos tipos de soportes son arena, perlas de vidrio, mallas de plástico o de acero inoxidable.
En ocasiones es la propia biomasa, ¿no? Se une, se forma en acumulaciones, ¿no? Como en pellets, en biopelículas, que no requieren de un soporte externo. Y en ocasiones, pues sí. Un caso de este tipo de sistemas es, por ejemplo, las enzimas inmovilizadas. Vamos a ver un poquito más adelante que, que las enzimas, lo vimos en la materia de fermentaciones, las enzimas pueden ser catalizadores muy eficientes, pero uno de los inconvenientes que tienen las enzimas es que suelen ser caras. Entonces, si nosotros queremos realizar un proceso, un proceso biotecnológico basado en el uso de enzimas, a lo mejor la manera más fácil de hacerlo es utilizando la enzima libre en un reactor de tanque agitado. Sin embargo, cuando se termina el proceso, si hacemos un reactor en lote, por ejemplo, si hacemos un proceso en lote, cuando se agota el sustrato y lo retiramos y queremos iniciar un nuevo lote, pues tenemos que agregar nueva enzima, lo cual es costoso. Entonces, en ocasiones lo más práctico es llevar a cabo un proceso en continuo, en donde en lugar de estar retirando todo el contenido del reactor, solamente estamos agregando nuevo sustrato para que se siga procesando con la misma enzima. Sin embargo, si la enzima se encuentra libre dentro del reactor, lo que va a pasar es que se va a ir diluyendo, se va a ir saliendo del reactor en un proceso continuo. Entonces, para evitar esto, lo que se puede hacer es la enzima se une covalentemente o por atrapamiento o por alguna de las técnicas que luego van a ver en alguna otra materia, las enzimas se pueden inmovilizar en una matriz. Puede ser un soporte, un gel o puede ser una resina, por ejemplo, que retiene a la enzima. Entonces, esto permite reutilizar la enzima, ya sea para un cultivo en lote, un cultivo, un proceso en lote o un proceso continuo. Pero una vez atrapada la enzima, lo que se puede hacer es reutilizar muchas veces el biocatalizador, lo cual reduce mucho el desperdicio, ¿no? de materiales tan costosos como son las enzimas. Entonces, estas enzimas se pueden unir a diferentes soportes, a diferentes materiales que permiten el uso de este tipo de reactores, reactores de lecho. Este, Otra cuestión es la biomasa, cuando la biomasa está presente en forma de flóculos, o sea, no se precipita, no es menos denso que el líquido, sino que flota. Entonces, en estos casos, no se requiere un soporte, se puede utilizar la biomasa y una configuración adecuada de reactor, que lo que podemos hacer es hacer pasar el líquido a través de la biomasa, de una manera que entre en contacto y que el proceso se lleve a cabo. También, por ejemplo, lo que se puede hacer es utilizar un agente floculante para que la biomasa precisamente flote y se haga estas acumulaciones. Entonces, existen varias situaciones en las cuales podemos utilizar un reactor de lecho, pero la característica general de todos estos es que son reactores heterogéneos, que tienen una parte sólida, una parte líquida y que pueden tener una fase gaseosa también. Entonces, en estos casos, cuando tenemos un sólido flotando en un líquido, pues el reactor de tanque agitado ya no nos funciona tan bien. Entonces, vamos a ver algunos casos de reactores de lecho. Y el reactor de lecho empaquetado o lecho empacado, también conocido como lecho fijo, es un tubo, dice aquí, es un tubo vertical, relleno o empacado con partículas de catalizador. Se produce la conversión del sustrato en forma de producto a medida que el líquido fluye a través del sistema. El medio de cultivo puede alimentarse por la parte superior o inferior de la columna, ¿no? Entonces aquí, en los reactores anteriores, tanto el reactor de tanque agitado como el de Ehrlich, como el de columna de burbujeo, lo que buscaban era mantener una composición regular, una composición homogénea a lo largo del reactor. En este caso, los reactores de lecho, no, de hecho, se aprovechan de esta heterogeneidad para lograr una conversión. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra enzima inmovilizada o nuestro microorganismo
nuestro consorcio de microorganismos, por ejemplo, nuestros lodos activados. Esto se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de aguas. Si nosotros lo tenemos confinado en una columna, tiene unas partículas, o el microorganismo o la enzima está unido a unas partículas, las cuales están retenidas dentro de un reactor tubular, pero este reactor está cerrado, o más o menos cerrado en los extremos. Tiene filtros o mallas de tamaño más pequeño que las partículas, de tal manera que puede entrar y puede salir el líquido, pero no entran ni salen las partículas. Entonces nosotros podemos hacer pasar el líquido, ya sea en forma ascendente o en forma descendente, de tal manera que lo forzamos a que pase a través del biocatalizador. Recuerdo, el biocatalizador puede ser un microorganismo o puede ser una enzima, o incluso una mezcla. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues bueno, por ejemplo, en esta configuración que vemos, el líquido, el sustrato, entra por la parte superior y sale por la parte inferior. En la parte de arriba entra sustrato, principalmente. Entra en contacto con el microorganismo o con la enzima, y aquí se lleva a cabo la reacción. En un principio, pues la concentración de sustrato es alta y no hay producto. En la parte de abajo, después de que ya el sustrato estuvo en contacto con los microorganismos o con las enzimas, con el biocatalizador que estamos utilizando, conforme va avanzando, pues el sustrato se va convirtiendo en producto. Y entonces, en esta corriente de entrada solamente hay sustrato. En la corriente de salida hay menor cantidad de sustrato y una cantidad importante de producto. Pues conforme va avanzando, conforme va pasando el líquido a través de la columna, se va convirtiendo de sustrato en producto, y el microorganismo, pues, o la enzima se retiene dentro de la columna. Este tipo de reactores son muy utilizados, para el uso o para procesos que incluyen el uso de enzimas inmovilizadas. Es el caso, por ejemplo, de cómo se lleva a cabo la hidrólisis de la lactosa en el proceso de la elaboración de la leche deslactosada. Se utiliza una enzima, una lactasa, que es una enzima relativamente cara, ¿no? Entonces, para no desperdiciar, lo que se hace es que se inmoviliza en una matriz sólida, y la leche se hace pasar a través de un reactor que tiene estos biocatalizadores con la lactasa, ¿no? Entonces, es un proceso continuo en donde entra leche normal, leche entera, y sale leche deslactosada. ¿Cómo controlamos el grado de conversión? Pues con las condiciones de operación, obviamente, el pH del medio, la temperatura, la concentración de la enzima, el flujo. Si nosotros queremos que lleve a una alta conversión, pues podemos hacer dos cosas: pasar un flujo muy lento para que entre en contacto mucho tiempo la enzima con el sustrato y la conversión sea muy grande. O también lo que podemos hacer es hacer columnas más largas, ¿no? Entonces, entre más larga sea la columna, mayor tiempo de contacto pasará entre el biocatalizador y el sustrato, y mayor será la conversión. Entonces, parte del diseño de estos reactores pues pasa por determinar la concentración de la enzima o del biocatalizador que se va a utilizar, el diámetro de la columna, la longitud de la columna, el flujo de operación, la temperatura, entre otras cosas, ¿no? Estos reactores, pues es un reactor real, el reactor de leche empacado, pero para términos del análisis matemático de este tipo de reactores, existe un reactor ideal que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama reactor de flujo pistón. El reactor de flujo pistón, pues bueno, o este tipo de reactores se ajustan muy bien a lo que conocemos como reactor de flujo pistón. Vamos a ver un poquito más adelante. Hay más reactores de flujo pistón, por ejemplo, o las características del reactor de flujo pistón. El reactor de flujo pistón es una idealización de este tipo de reactores. Dice, en un reactor de flujo pistón no se produce mezclado entre los elementos de fluido a lo largo de la dirección del flujo, es decir, el líquido siempre va en una dirección, no hay retromezclado, no se regresa, no se mezcla, ni lateralmente ni hacia atrás.
Existe una caída gradual y continua en la concentración de sustrato y un aumento en la concentración de producto en la dirección del flujo. Las condiciones en cada punto de fermentador se mantienen constantes en el tiempo, es decir, aquí siempre va a ser la misma concentración de sustrato y de producto, aquí también siempre va a ser la misma concentración de sustrato y de producto, no se alteran con el tiempo, solamente se alteran con la distancia con respecto a la entrada y la salida, solo varían a lo largo del fermentador. Estos reactores se utilizan, por ejemplo, también para la sacarificación del almidón, para la producción de glucosa a partir del almidón, ¿no? Hay muchos procesos enzimáticos, no sé si recuerdan, en la materia de fermentación mencionamos algunos usos de las enzimas. Las enzimas son materiales bastante costosos, entonces generalmente se busca reutilizarlo. Una manera muy eficiente de reutilizar este tipo de materiales es a través de este tipo de reactores de lecho empacado. Bueno, características que debe tener este tipo de reactores: las partículas deben ser incompresibles, es decir, que no se compriman y capaces de soportar su propio peso sin deformarse o obstruir el flujo de líquido. Esto idealmente, ¿no? Generalmente las partículas deben ser resistentes, deben ser macroporosas, deben de tener, no deben ser partículas completamente cerradas, completamente rígidas, sino generalmente se busca que tengan poros y que estén llenas de catalizador tanto en la parte externa como en los poros, de tal manera que maximicen el área de contacto entre el catalizador y el sustrato. Deben ser rígidas, suficientemente rígidas para que no se rompan, ¿no? Si metemos partículas que son muy débiles, se van a romper, se va a generar polvito y este polvito va a obstruir la pasada de líquido. Entonces deben ser suficientemente rígidas, suficientemente porosas para que permitan el flujo de líquido. Dice la formación de gas que puede disminuir la superficie de contacto ok. Ok, este es un reactor, o esta es una configuración similar. Este es un reactor de lecho empacado, pero esto es con flujo ascendente. Les mencionaba, ¿no? Que el flujo puede ser ascendente o descendente. Pues bueno, aquí en el flujo ascendente, pues pueden llegar a formar burbujas que no son convenientes, la formación de canales que pueden, aquí lo ideal es que las partículas sean más o menos homogéneas y que sean macroporosas para que el líquido entre por todos y cada uno de estos huequitos y salgan. Si nosotros le metemos un flujo muy alto, por ejemplo, se pueden generar canales preferentes, es decir, se hace un huequito, se hace un canal aquí dentro de esta matriz y entonces el líquido ya se empieza a pasar preferentemente por ese canal y deja de pasar por todo el biocatalizador, ¿no? Entonces esto deja de ser eficiente. Dice aquí, en este tipo de reactores generalmente no se deben de airear porque se van a formar huecos y esos huecos pueden, pues como les mencionaba, ¿no? Formar estos canales preferentes que no es conveniente. Este tipo de reactores tiene la desventaja, los reactores de lecho empacado, que al ser reactores heterogéneos, aquí no hay un mezclado. De hecho, de acuerdo con ese tipo de reactores, el único cambio de concentración es en cuanto al eje vertical. Entonces, no hay mezclado hacia los lados, por lo tanto, la transferencia de calor solamente se da por conducción y ese es uno de los métodos de transferencia de calor menos eficientes. Entonces, es difícil en este tipo de reactores regular tanto la temperatura como el pH porque no hay un mezclado adecuado. Existen otros reactores parecidos, que también son reactores de lecho, pero que tienen una pequeña diferencia. Estos son los reactores de lecho fluidizado. Los reactores de lecho fluidizado, lo que se busca es muy parecido a un reactor de lecho empacado de flujo ascendente. La única diferencia es que estas partículas que están aquí pueden flotar.
Entonces, el soporte se mantiene en suspensión por las corrientes de líquido que circulan en dirección ascendente y las fuerzas gravitacionales evitan que sean arrastradas. Es decir, aquí debe haber un equilibrio. Estas partículas deben estar flotando, pero no deben de flotar tanto como para que se salgan del reactor. Entonces, estos reactores pueden funcionar con recirculación. Es decir, el líquido puede estar circulando aquí, dando vueltas, mantiene a las partículas en suspensión, no deja que se asienten, no deja que sedimenten, pero tampoco permite que se salgan de la columna. En este caso sí puede haber burbujeo, aquí puede haber entrada de gas y salida de gas, porque de hecho aquí se van a formar o se van a separar estas partículas, cosa que en el reactor de lecho empacado no se puede airear porque se formarían huecos que son indeseables. En el caso del reactor de lecho fluidizado, sí se puede. Una de las desventajas, dice, los elevados flujos a los cuales se debe introducir la solución de sustrato para fluidizar las partículas. Esto obviamente tiene que ir a un flujo mayor que en el caso de los reactores de flujo de lecho empacado para que las partículas logren estar en suspensión. Estos flujos altos pueden ocasionar que no alcancen niveles de conversión alto, por eso es necesario reciclar. En el caso de los reactores de lecho empacado, generalmente el líquido entra sustrato y sale producto. En este caso es tan alto el flujo que eso no es posible, entonces hay que recircularlo. Y eso se empieza a comportar un poquito más como un reactor homogéneo. Bueno, a caudales bajos las partículas están en reposo. Ese es el comportamiento de un reactor de lecho fluidizado. Partículas, cuando el flujo, el caudal es bajo, las partículas no se mueven, permanecen en reposo como un reactor de lecho empacado. Cuando el flujo del fluido es tal y que las partículas quedan suspendidas, pues ahí es cuando se convierte en un reactor de lecho fluidizado. Pero si nosotros incrementamos demasiado el flujo, pues lo que va a pasar es que estas partículas van a ser arrastradas por el líquido. Y pues bueno, la razón para utilizar estos reactores de lecho empacado o fluidizado es el mantener el biocatalizador retenido dentro del reactor. Es decir, aquí lo que queremos es que entre sustrato y salga producto, pero que el biocatalizador permanezca dentro del reactor. Si nosotros pasamos un flujo demasiado alto, pues lo que va a pasar es que el biocatalizador va a ser arrastrado y después de cierto tiempo, pues la conversión va a ser cada vez menor, la formación de producto cada vez va a ser menor, la concentración de sustrato cada vez va a ser mayor y entonces se va a perder la eficiencia del proceso. Existen otro tipo de reactores derivados de esto o parecidos a estos. No sé si lo recuerdan, lo mencionamos cuando en ingeniería de fermentaciones, cuando hablamos de la producción de ácidos orgánicos. Se llaman reactor de lecho empacado con lluvia en spray. Es el tipo de dispositivos que se utilizan, por ejemplo, para la producción intensiva de vinagre. En este caso se utiliza partículas muchas veces orgánicas que retienen a los microorganismos en forma de biopelícula. Y aquí en este caso lo que se hace es el medio de cultivo, el sustrato, se proporciona en forma de un spray, un aerosol. Aquí se le agrega el sustrato. Los microorganismos están inmovilizados dentro o sobre las partículas. Puede tener entrada de gas, puede tener salida de gas. Pueden tener tiene entrada de sustrato, tiene salida de producto. Este producto se puede recircular si lo que se quiere es tener una mayor conversión, si lo que se quiere es tener un mayor rendimiento, por ejemplo, este producto se puede estar recirculando o una parte o el total del producto hasta llegar a la conversión requerida. Este es el tipo de reactores que se utilizan para la producción, por ejemplo, de algunos tipos de vinagre. En este caso, lo que se agrega o lo que se suministra por la parte de arriba es alcohol, es una bebida alcohólica.
la solución de alcohol, se asperja, se gotea sobre partículas de madera y se hace pasar una corriente de aire. Esta, a pesar de ser una fermentación, requiere de oxígeno. Las bacterias ácido acéticas se desarrollan, están inmovilizadas en las virutas de madera y convierten el alcohol en ácido acético, ¿no? El etanol pasa a acetaldehído y de acetaldehído a ácido acético con la liberación de agua. Ese es el proceso o es uno de los procesos de elaboración de vinagre. Al final, pues el producto se obtiene en la parte de abajo y las células se mantienen en las virutas, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es necesario volver a inocular, sino que se le puede estar agregando de manera continua cada vez más etanol y estar produciendo también de manera continua el vinagre.